Muy buenas tardes tengan todos ustedes. La Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León les agradece por acompañarnos a la conferencia virtual titulada Firma Electrónica, Seguridad Financiera y Personal, impartida por el doctor Daniel Garza de la Vega, por lo que agradecemos la participación al subdirector de Asuntos Universitarios y de Formación Integral, maestro Edgar Humberto Gamboa Solís, en representación del maestro Óscar Paulino Lugo Cerrato, director de nuestra facultad. Por supuesto, agradecemos la participación del catedrático investigador de la Facultad de Derecho y Criminología, doctor Daniel Garza de la Vega. A continuación, le cedemos el uso de la palabra al subdirector, maestro Edgar Humberto Gamboa Solís, para que nos brinde unas palabras. Adelante. Bien, muchas gracias. Muy buenas tardes. Buenas tardes tengan todas y todos ustedes, compañeros estudiantes de la Facultad de Derecho, de la carrera de Criminología. Bienvenidos todos ustedes a este evento virtual, pues que el día de hoy tenemos la presencia del distinguido catedrático, el doctor Daniel Garza de la Vega, con un tema bastante interesante que habla sobre lo que es la firma electrónica, ahora con el tema del Industria 4.0, pues yo creo que es un tema bastante interesante. Bien, primeramente pues quiero agradecerle, doctor, a nombre del señor director, el maestro Óscar Lugo Cerrato y de un servidor, le damos la más cordial bienvenida de manera virtual a este cuarto webinar que estamos celebrando, que estamos organizando en lo que va de esta semana. Y pues bueno, quiero agradecerle su participación, su apoyo, doctor, en este tema tan importante. Por otra parte, quiero también agradecerles a todos los presentes que nos han venido acompañando desde un principio, desde la semana pasada que empezamos con estos temas de bastante interés académicos, por supuesto. Y pues bueno, en esta ocasión, como les decía, tenemos el tema de la firma electrónica, que en lo personal yo considero que es un tema muy importante también, como lo han sido los anteriores, y en donde yo creo que esto de la firma electrónica, ahora con la cuestión de la tecnología, ahora con la situación que vivimos de pandemia en todo el mundo, que nos hemos filtrado de alguna manera en el ámbito de la tecnología, que son nuevos retos, en donde pues precisamente en este tema el doctor nos orientará un poco más en esto, pero que la firma electrónica, pues creo yo que es un conjunto de datos en donde se adjuntan una serie de mensajes electrónicos y el propósito creo yo que es identificar más que todo al emisor de ese mensaje. Aquí yo creo que el doctor nos va a platicar, por supuesto, de esta ley y del reglamento que existe en ese sentido de lo que es la firma electrónica, que en este caso ambos lineamientos pues ya debieron haber sido previamente publicados en el Diario Oficial de la Federación. Pues bueno, no, sin más preámbulo, yo me permito hacerle el uso de la palabra en una cuenta a nuestra moderadora, la compañera Marisol, para que nos presente y nos dé una semblanza breve de lo que es la trayectoria profesional del doctor Daniel Garza de la Vega. Doctor, pues muchas gracias nuevamente, le reitero, gracias por su participación, su apoyo, y pues bueno, estamos aquí a la orden. Muchas gracias, Marisol. Gracias, maestro Gamboa. Muchas gracias. Así es, agradecemos al maestro Edgar Humberto por la atención de sus palabras. Es ahora que me permito leer la semblanza del doctor Daniel Garza de la Vega. Daniel Alberto Garza de la Vega es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León, obteniendo reconocimiento al mérito académico. Es máster en Derecho Fiscal por la Facultad de Derecho y Criminología de la UANL, obteniendo mención honorífica por su desempeño académico y defensa de tesis. Es doctor en Derecho con acentuación en métodos alternos de solución de conflictos dentro del Programa Nacional de Posgrado de Calidad del CONACYT en la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León, obteniendo mención honorífica magna cum laude. Es investigador nivel candidato del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT, México. Asociado activo del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, AC, y presidente de la Comisión de Filosofía e Historia del Derecho Informático del Capítulo Nuevo León. Miembro en el área de Derecho Penal Tributario, perteneciente a la Universidad Nacional de Cajamarca en Cajamarca, Perú. Asociado activo del Colegio de Abogados de Nuevo León, Asociación Civil, profesor titular en la materia de investigación científica dentro de la maestría en prevención del delito en la Universidad de Ciencias de la Seguridad, profesor titular en la materia de economía de opción en la maestra
en la maestría en Derecho Fiscal en la Facultad de Derecho y Criminología. Profesor titular en la materia de Derecho Informático en la Facultad de Físico Matemático de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Asesor fiscal y de control regulatorio en el despacho jurídico Sánchez y Villarreal Asociados. Es doctor del Centro de Investigación Jurídica de la Universidad Metropolitana de Monterrey. Cuenta con varias publicaciones en revistas indexadas y arbitradas y obras literarias. Todo esto entre otros grandes logros, solo por mencionar alguno de ellos. A continuación le cedemos la palabra para que dé inicio con su conferencia. Muchísimas gracias, licenciada. Con la venia de el señor director, maestro Óscar Lugo Cerrato, teniendo a bien ahí el maestro Edgar Gamboa Solís, muchas gracias por todas las atenciones que han tenido ustedes conmigo en toda esta semana. También quisiera agradecerle ahí rápidamente al doctor David Rodríguez Calderón, que está ahí en línea en representación del maestro José Cardona Monreal, que es el rector del Colegio de Abogados de Nuevo León. Y también ahí tengo algunos alumnos, tanto de físico matemático como de nuestra adorable Facultad de Derecho y Criminología. Muchas gracias. Y bueno, pues vamos a dar inicio a este tema que la verdad para algunos será muy novedoso y para otros pues ya con un bagaje un poco más en la industria sustantiva del derecho, pues ya es un poco añejo este tema. Como tiende a bien, pues tendríamos que nosotros abocarnos, y si me pueden permitir ustedes, iniciar con un poco de historia, porque sin ella pues no vamos a entender el presente de los efectos jurídicos que están en tendiente y constante perpetua efectividad en la aplicación del derecho positivo vigente. Bueno, miren, todo empezó allá con la primera estructura de la WW, cuando ya se empezó a hacer un poco más dinámico el uso del Internet. Y pues México, si bien es cierto, muchas de las gentes pueden pensar que estamos atrasados en muchos temas, pero lo que es bien cierto es de que México en temas de tecnologías de información, en derecho sustantivo, por ejemplo, en temas de factura electrónica, en temas de contratos electrónicos, en temas de protección de datos personales en uso de particulares. Hemos sido un país punta de lanza para los efectos de regular este derecho sustantivo. Volviendo al tema de la regulación de la firma electrónica avanzada, pues tendremos bien a recordar allá 1999, en donde con este galope incesante de la tecnología, México, pues obviamente conforme el artículo primero constitucional, donde nos establece que México opta por encontrarse y ratificando tratados internacionales regulados según la perspectiva del artículo 133 constitucional, México se encuentra dentro de la Organización de las Naciones Unidas y asimismo se encuentra también dentro de la estructura pertenece a la OCDE, que este organismo pues hace aquellas pautas que van dirigiendo todas esas leyes modelo en comercio para que todos los países que puedan pertenecer ahí pues empiecen a estructurar y actualizar toda la rama mercantil sustantivizado específicamente en ciertos criterios para que todo el mundo que pertenezca a esa estructura, pues todos tengamos, digamos que la misma regla o la misma directriz que seguir en actos jurídicos muy específicos. Que estamos hablando en este caso ahorita, si pusieron un poquito de atención, estamos hablando de derecho mercantil, que a posteriori luego, aunado a esto, al Código de Comercio, pues tendríamos que regular el derecho sustantivo desde el aspecto del derecho civil, porque no podría vivir el derecho mercantil en caso de que existiese alguna duda en la aplicación. Ya sabemos que de manera supletoria, pues el Código Civil Federal tiene que suplir esa deficiencia de ley o de parte de técnica legislativa que pueda suscitarse con todo lo que se realiza en el artículo 71 y 72 de la Constitución Federal. Y ya sabemos que el Código Civil es
un tema muy, muy específico que tenemos que empezar a regular. Nos vamos al tema del año 2000. Ahí es cuando ya se empieza a regular lo que algunos tratadistas establecen como que es el e-commerce, el famoso e-commerce o el comercio electrónico, que son las primeras herramientas o los primeros actos jurídicos que se empiezan a establecer a través de medios electrónicos a nivel mundial, pero de una manera informal, vamos a tornarlo así. Esta forma informal, si me permite la audiencia tocarlo, pues regula o la OCDE con la UNCITRAL empieza a regular o empieza a establecer que no hay pues un derecho sustantivo aplicable a dichas figuras. Entonces, al no ver regulado, por ejemplo, cómo exteriorizar la voluntad, pues aquí tendría que irme, por ejemplo, a la manufirmatio, ¿no? Que eso nos lo enseñaron allá en Derecho Romano, en los primeros años de nuestros estudios elementales en Derecho, y que luego, a posteriori, ya con todas estas escuelas, allá por el siglo XV hasta el siglo XVIII, con esta gran revolución de pensadores y filósofos positivistas, empiezan a generar la escuela francesa, la escuela española, la escuela italiana, basados directamente en el articulado de la manufirmatio. Entonces siempre fue esta esencia de verificar cómo podemos efectivamente sincronizar que el firmante de un documento pues no lo pueda repudiar, ¿verdad? Que esto es muy esencial. Esto es esencial y esto es muy importante de cómo en la vida jurídica, en los actos jurídicos, cómo comúnmente podemos repudiar un documento. Bueno, pues para eso, desde el ámbito de la criminalística, pues ya tenemos que una división se encuentra el supuesto de todos aquellos peritos grafoscópicos, ¿sí? Que son los que tienen la experticia o el conocimiento efectivo para poder ratificar o poder desvirtuar lo que un puño pueda realizar, ¿sí? Entonces es muy interesante. Entonces, volviendo al tema de la actualidad, aquellos, vamos a entenderlo, aquellos juristas o aquellos elementos que empezaron a tratar de decir, ¿sabes qué? Tenemos que actualizar esto sí o sí. Los sujetos activos o los sujetos pasivos de una relación contractual empezaron a ver cómo podemos eficientar y sobre todo, cómo podemos nosotros efectuar un acto jurídico de manera electrónica sin que éste pueda ser repudiado, ¿sí? O sea, ese es el tema esencial. ¿Cómo podemos nosotros no repudiar un acto jurídico en medios electrónicos? Pues ya les dije, pues se tuvo que reformar allá en esa estructura del año 2000, en el año 2003, sí, que fueron las estructuras jurídicas en reformas más complejas al Código Civil, al Código de Comercio, y luego se une, por ejemplo, ya para el 2003, la prueba electrónica en el Código de Procedimientos Civiles Federal, y luego a posteriori, ya con el comercio electrónico se empieza a establecer la Ley Federal de Protección al Consumidor, que empieza a tocar el tema relevante al comercio electrónico. Y hay un tema más importante aún, que es la efectiva presentación de la historia efectiva de la firma electrónica avanzada en nuestro país, que es lo que viene estipulado en el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución, que establece las obligaciones de los mexicanos, y uno de ellos es efectuar el pago del pago de tributos, el pago de contribuciones para el gasto público. Bueno, una vez teniendo esta pequeña evolución, discúlpenme porque pues es tanta información que tengo y que quisiera darles, pero aquí voy en la estructura. Dada la regulación ya después del comercio electrónico, pues nos fuimos dando cuenta que todavía el Internet no estaba tan robustecido como lo podemos nosotros tener viable, ¿verdad? Ahorita en el 2020. Una estructura que estableció, por ejemplo, el Servicio de Administración Tributaria, este órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, fue, ¿sabes qué? A mí me gustaría efectuar que todos los actos jurídicos en materia de comercio exterior, es decir, todos los documentos jurídicos que firmen, ¿sí? Todos los agentes aduanales para los efectos de importación,
para que estos no puedan ser desvirtuados y repudiados, tenemos que nosotros hacer una firma electrónica avanzada, ¿sí? Y por eso México es punta de lanza en este aspecto. Ahí dices, válganme la expresión, fue wow, ¿no? Allá por el 2004 que se empieza a efectuar con esa regulación de la estructura de la modificación de iniciativa de ley allá por el 2003 al Código Fiscal de la Federación para regular la ley de importación y la ley de comercio exterior, en donde todos los actos jurídicos iban a ser firmados sí o sí con firma electrónica avanzada por los agentes aduanales para los efectos de la debida importación de mercancías. Ese es un tema muy interesante. México es punta de lanza en este tema. ¿Debemos estar orgullosos? Claro que debemos estar orgullosos. Muchas de las veces se achaca que México tiene o establece el derecho sustantivo positivizado y vigente con la regulación o la copia de otros derechos sustantivos de otros países. Pero déjenme decirles que dentro de la estructura del derecho fiscal y dentro de la estructura del derecho comercial, México ha sido un punta de lanza con respecto a la firma electrónica avanzada. Y seguimos con el tema, en la evolución. Después de esto, a unas personas muy estructuradas intelectualmente dentro del aspecto tecnológico, allá por el 2004 se juntan para decir, ¿sabes qué? Nosotros necesitamos también eficientizar toda la regulación contable fiscal para los efectos de ¿qué? De que la autoridad en tiempo real pueda tener toda la fiscalización con la emisión de comprobantes fiscales digitales a través de la autoridad hacendaria. Eso fue en el 2004. Se empezaron a tener mucha comunicación estos empresarios con el Servicio de Administración Tributaria, se sentaron para poder regular si esto era factible, pero resultó que el Servicio de Administración Tributaria no tenía la robustez tecnológica para establecer la figura de la factura electrónica en nuestro país. ¿Qué se le dijo a esto, a estos empresarios? ¿Sabes qué? Pues dentro de la estructura yo te doy la autorización, ¿sí? Pero tú vas a tener que presentar o yo te voy a dar la certificación como un proveedor terciario para los efectos de que tú puedas emitir factura electrónica, ¿ok? Pero, ¿qué necesitamos? La regulación efectiva ¿de qué? De la firma electrónica avanzada. Para los efectos, ojo, déjenme decirles, déjenme aquí posarme tantito. La firma electrónica avanzada ha pasado la mayor parte de la esencia jurídica de esta figura se basa directamente en la materia contributiva, ¿sí? Que ya después la Secretaría de la Función Pública o después la Secretaría de Economía la adoptaron como un elemento inherente para el ejercicio de sus funciones, ese es otro tema. Y ahorita lo voy a tocar cuando empecemos con la ley. El Servicio de Administración Tributaria se junta con estos empresarios y empiezan a establecer que tiene que haber, como ahorita lo mencionó el maestro Gamboa, tiene que estar positivizado y que tiene que estar vigente. Por consiguiente, se tiene que empezar a redactar una ley. Se empieza a establecer las primeras estructuras allá por el 2004, pero no encuentra luz esa firma electrónica avanzada. Se empieza a establecer mediante la norma oficial mexicana 151 o se empieza a establecer también los parámetros estructurales con respecto a los aspectos técnicos de el anexo 20 de la resolución miscelánea fiscal, pero no teníamos una ley como tal. O sea, teníamos un derecho regulado, sí sustantivizado, pero en una resolución miscelánea fiscal, que para los efectos pues no es una ley, ni siquiera es una norma. Entonces, se objetiviza, sí, pero no tiene una regulación efectiva para los efectos de obligar a terceros. Entonces, ahí es cuando empieza la problemática, ¿sí? Entonces, el SAT empieza a hablar con estos terceros, que son estos empresarios, y el SAT pone una figura muy importante que se llama proveedor autorizado de comprobante fiscal digital, que esa figura nace en base a
todas las modificaciones de ley del artículo 29 y 29A del Código Fiscal de la Federación vigente en el 2005. ¿Qué pasó ahí? Pues que daba la posibilidad del contribuyente de poder emitir factura electrónica a través de un tercero, ¿sí? Para los efectos de optimizar la regularización administrativa de todos sus actos mercantiles, administrativos y fiscales. ¿Fue un éxito? Pues probablemente ahí todavía no, porque insistimos, ahí es cuando, este es un tema que me gustaría tocar después o a posteriori, que en ciertos foros cuando me han invitado me dicen, ¿qué tan violatorio es, por ejemplo, el uso de los datos de posesión en particulares? Porque es información financiera fiscal. Pero bueno, como les digo, hay mucho tema de dónde sacar. Continuando en esto seguimos en esta estructura y pues el artículo 29 del Código Fiscal de la Federación establecía así la emisión de la factura electrónica a través de este proveedor autorizado de comprobante fiscal digital y el SAT empieza a implementar las primeras firmas electrónicas. Pero dada la regulación para poder efectuar la emisión del comprobante fiscal digital, pues teníamos que tener una firma y a posteriori teníamos que consagrar un certificado de sello digital, que certificado de sello digital es la estructura tecnológica en el que me va a permitir unir la firma electrónica avanzada para los efectos de unirlo y no repudiarlo, en pocas palabras y en contextos llanos. Entonces, a partir de ahí empieza 2006, 2007, 2008 y la estructura del 29 y 29 del Código Fiscal de la Federación empieza a establecer una nueva figura que se llama proveedor autorizado de certificación. Ahí es cuando ya viene lo interesante de este tema. El proveedor autorizado de certificación, de nueva cuenta, como les mencionaba, viene regulado por parte del Servicio de Administración Tributaria y establece que ese tercero es quien va a regular la emisión de comprobantes fiscales digitales por Internet. Antes era un PACFD del 2005 al 2010, cuando tuvo vigencia esta figura. Del 2008 al 2020, como nos encontramos ahora, tiene la estructura de un proveedor autorizado de certificación, que en siglas es lo que conocemos vulgarmente como PAC, ¿sí? Ahí es cuando nosotros empezamos ya a tener mayor regulación con la firma electrónica avanzada. Se empieza a ser obligatorio para aquellas personas morales que tenían ingresos iguales o superiores a los 4 millones de pesos, ¿sí? Y aquí es cuando ya empieza algo que a mí me gustaría ponerlo de hincapié o poderlo regular, que aquí yo se los pongo a todos ustedes, ahí en la comunidad, para poderlo debatir y todos nosotros construir nuevas reflexiones. ¿Qué es? Me han preguntado, me dicen, profesor, ¿por qué al momento de que nosotros vamos a tramitar la firma electrónica avanzada al Servicio de Administración Tributaria, por qué nos piden biométricos? ¿No es violatorio al derecho de la intimidad? ¿No es violatorio al derecho de la privacidad? ¿Por qué una autoridad administrativa, sí? ¿Por qué si tiene la facultad de pedir biométricos? Es decir, las huellas de nuestros 5 dedos, de las 2 manos, y aúnale la iris de los ojos. Entonces yo se la pongo ahí al público para ya posteriormente estaré retomando esos temas también muy importantes. Volviendo al tema del 2008, a partir del 2012, ahora sí es cuando nace la primera ley de firma electrónica avanzada en nuestro país. ¿Sí? Ya estructurada, ya establecida, ya con una estructura jurídica ya muy, muy clara y efectiva, de los cuales ya nos da los pormenores de cómo es la actuación sustantiva de esta figura. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque resulta que el Internet, en aquella época estaba el 3.0, ahorita el maestro Gamboa también manifestó algo muy importante, el 4.0, que ya estamos en la nueva era tecnológica. Pues en aquella época, todavía no tan lejano, hace 8 años, en la 3.0, era
¿cómo vamos a regular estos actos jurídicos? Bueno, pues entonces ya desde un aspecto tributario, si se fijan, desde un aspecto del servicio de administración tributaria, ya empiezan a regular otras nuevas figuras. Ahora sí ya entra la Secretaría de la Función Pública, ahora ya entra la Secretaría de Economía, y lo que quieren hacer es empezar a tercerificar, si así se me permite, empezar a hacer, efectuar, que terceras personas empiecen a interactuar con esta firma electrónica para los efectos de ¿qué? De robustecer, de administrar, de ejecutar actos jurídicos, ¿sí? Con esta herramienta. Desafortunadamente y culturalmente todavía no se tiene que toda la, vamos a entenderle, la confianza que me pueda otorgar la firma electrónica en la consecución de actos jurídicos. Pero yo le digo aquí a toda nuestra comunidad, pues definitivamente que es 98% más seguro la actuación de la firma electrónica en actos jurídicos que una firma autógrafa. Y ahorita ya lo vamos a ir estableciendo ahorita. ¿Sí? Bueno, en 2012, si gustan ustedes anotar por ahí, el 11 de enero del 2012 cambia un estilo radical muy importante para nuestra nación. La factura electrónica ya es una realidad y la factura electrónica exige que todo aquel contribuyente, pues si quiere estar activo y tiene que estar bajo las leyes fiscales administrativas, pues tiene que tramitar su firma electrónica avanzada y tiene que tramitar también sus certificados de sellos digitales. Para poder tramitar su certificado de sello digital, pues tenía que contar con Fiel. En 2012 empieza esta ley y ahí viene la estructura muy interesante. Dice en su artículo primero, ¿sí?, que la presente ley es de orden e interés público, ¿sí? Entonces, aquí sí vamos a empezar a entender el derecho regulatorio y el derecho sustantivo desde esta especificación, pues tendríamos que ver qué es el interés público, tanto para los aspectos administrativos como también para los efectos positivos del ciudadano mexicano o también del extranjero que se encuentre dentro de la estructura de nuestra Constitución. Dice el artículo primero, la presente ley es de orden e interés público y tiene por objeto regular ¿qué? Nos da 3 fracciones. El uso de la firma electrónica avanzada en los actos previstos en esta ley, que a posteriori nos va a decir qué actos jurídicos se pueden implementar. Dice, y la expedición de certificados digitales a personas físicas. Ojo, a personas físicas. ¿Por qué a personas físicas? ¿Por qué? Porque recordemos que la persona moral es una ficción jurídica en la cual está establecida con 2 o más personas físicas para juntarse para los efectos de ¿qué? De realizar un objeto ya sea sincronizado para los efectos de lucro o no lucro, ya dependiendo de ahí, a nosotros no se nos interesa, pero es regulada por personas físicas, que luego a posteriori los debates es, ¿por qué las personas morales no? Bueno, pues volvemos a repetir, ¿por qué? Porque las personas morales tienen la representación legal en base a ¿qué? A su representante legal. Eso lo podemos observar también dentro de la estructura de la ley de sociedades mercantiles. Dice en su fracción 2, los servicios relacionados con la firma electrónica avanzada. La ley sigue siendo muy ambigua. Aquí la pregunta es, ¿qué servicios? Pues hasta el momento yo les he dicho 2, que es la factura electrónica avanzada, 2, los certificados de sello digital y luego ya ahorita en la actualidad ya existen prestadores de servicio de certificación de sellos digitales, que ese es otro tema. O también ya existen terceros, ¿sí? Pero estos no los regula el SAT, los regula la Secretaría de Economía para los efectos de ¿qué? De que los notarios o los corredores públicos, ellos puedan ¿qué? Ratificar, efectuar y ejecutar actos jurídicos mercantiles o de representación civil para los efectos de ¿qué? De la utilización de la firma electrónica avanzada. Pero eso ya lo vamos a ir viendo un poquito más para adelante. Que no sé, me carcome el tiempo y quiero decirles muchas cosas.
3. La homologación de la firma electrónica avanzada con las firmas electrónicas avanzadas reguladas por otros ordenamientos legales. ¿Cuáles son esos ordenamientos legales? Sigue siendo ambigua la redacción. Pues ya se los comenté. Hay 3, que ahorita ya lo vamos a ver. 3 autoridades que regulan esta situación. Otra vez, Secretaría de la Función Pública, Secretaría de Economía y el Servicio de Administración Tributaria como órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Y aquí el artículo 2 nos empieza ahora sí a hacer el efecto derecho sustantivo del objeto de la ley. Dice, para los efectos de la presente ley se entenderá por, y allá nos dice, acto, actuaciones, acuse de recibo, certificado digital, clave privada, clave pública, datos y elementos de identificación, dependencias, documentos electrónicos, dirección de correo electrónico, entidades, firma electrónica avanzada. ¿Qué es un firmante? Medios de comunicación, mensajes de datos, página web, Secretaría de la Función Pública, servicios, servicios de trámite, sujetos obligados, que aquí yo no voy a ver todos, ya nada más les voy a hablar de la estructura, ¿de qué? De la firma electrónica avanzada. ¿Cómo se compone esta? Bueno, pues ahí anótenle. La firma electrónica avanzada, ¿sí? Está compuesta por 2 claves. Es una privada y una pública, ¿ok? No me voy a meter al aspecto técnico, que me pueden decir, oiga, pero ¿en qué está estructurada? Bueno, ya lo vimos que está dentro de la estructura de la norma 151, que se encuentra ahí en el anexo 20 y que está dentro de una estructura que se llama PKI, ¿sí? Public Key Infrastructure. Disculpen ahí mi inglés, pero es PKI. Esa es la estructura jurídica, técnica y de seguridad de la firma electrónica avanzada, que por obvias razones, pues aquí, como es más ámbito jurídico, pues no nos vamos a meter más al aspecto técnico. Muy bien. La clave privada, fíjense cómo se define. Son los datos que el firmante genera de manera secreta. Fíjense, secreta. Ahí está utilizando, fíjense, ese sustantivo, secreto, y utiliza para crear su firma electrónica avanzada, a fin de lograr que el vínculo entre dicha firma electrónica avanzada y el firmante. Es decir, una de las características de la firma electrónica avanzada es el no repudio, que era lo que les manifestaba hace unos momentos. ¿Por qué? Porque la firma electrónica avanzada, recordemos que los únicos que tienen el acceso a su clave privada es el propio contribuyente o el propio usuario. ¿Por qué? Porque ya tenemos que la regulación estricta entre la autoridad administrativa y el contribuyente con nuestras indubitables y nuestras IRIS. Ya no se puede repudiar, al menos que comúnmente y malamente en todos los actos jurídicos fiscales administrativos, cuando los contadores públicos, por ejemplo, muy comúnmente les dicen a los contribuyentes, pues pásame tu contraseña y pásame tus archivos .key y el .ser para los efectos de yo tramitarte ¿qué? Pues la devolución de impuestos, la declaración anual, las obligaciones provisionales, pero ese es indebido. O sea, eso no es lo correcto, eso no es el deber ser. El problema es que la estructura administrativa para el cumplimiento de las obligaciones fiscales por parte de la autoridad administrativa fiscal, pues es compleja a la hora de empezar a hacer el trámite. Por eso las gentes, los contribuyentes, pues confían y entregan la estructura de su firma. Pero ojos, ahí ya no se puede repudiar, ¿sí? No tenemos ya la estructura del no repudio, a contraposición, por ejemplo, de una firma autógrafa, que ahí, pues obviamente a los que se encuentran o los que efectivamente se han dedicado al litigio, pues uno inmediatamente al ver dos, de decir, bueno, me voy a aventurar, porque con una disculpa a la estructura de los peritos en grafoscopía, que mis respetos, pero unos sin ser inmediatamente perito, pues uno ve la estructura de las cosas y dice, ¿sabes qué? Pues sí, definitivamente la huella, la fuerza, la estructura, el dinamismo de la ejecución de la mano, pues está irregular. Acá no, acá
ya nos está diciendo la propia ley que es no repudiable. ¿Por qué? Porque eres tú el único sí o sí que conoce tu clave privada y la clave pública, que aquí lo define, los datos que el firmante, ¿sí? Están contenidos en un certificado digital que permite ¿qué? La verificación de la autenticidad de la firma electrónica del firmante. ¿Quién te otorga esa estructura de la clave pública? La autoridad como ente regulador certificador. Esa es la estructura de qué? De que la autoridad me está entregando a mí en base a sus sistemas, ¿sí? Me está regulando una clave pública que está ligada ¿a qué? A mi clave privada. Por eso ese documento electrónico, vuelvo a insistir y a repetir, sería imposible repudiarlo, ¿sí? Sería imposible repudiarlo. Por eso, la autoridad fiscalizadora, por eso el Servicio de Administración Tributaria, en su pensamiento efectivo, ha de haber dicho, ¿cómo puedo fiscalizar en tiempo real? ¿Sí? Más y más y más al contribuyente para que éste, ¿sí? No me pueda repudiar actos jurídicos. Pues ya lo estamos viendo. Otro tema son las CEDOS y las CEFOS, que últimamente está mucho de moda. O sea, ¿cómo es la estructura de cómo poder regular actos jurídicos simulados en materia fiscal? Sí, que estos son los comprobantes fiscales y ahí es otro tema y lo pongo al aire. Si la exposición de motivos nos decía que el uso de la firma electrónica avanzada y la estructura, ¿sí? De los contribuyentes dentro de esta regulación de los representantes legales, ¿cómo pueden existir ese tipo de empresas que puedan simular actos? Esta es una pregunta muy simple, ¿sí? Que en otro foro, ya después si me invitan, pues ya lo podemos con gusto nosotros estipular. Pero este tema está muy interesante porque de aquí nacen las CEDOS y las CEFOS, un tema muy actual para los efectos de estudio. Bueno, voy a continuar rápido porque luego se me va el tiempo. Luego, dentro de la estructura del artículo 3, ya nos empieza a hablar quiénes son los sujetos que se encuentran ya obligados a disposición de esta ley. Te dice las dependencias y las entidades, ¿sí? Pero sigue siendo ambiguo, no está diciendo qué tipo de dependencias o entidades. Dice la 2, los servidores públicos de las dependencias y entidades que en la realización de actos utilicen esta ley, ¿sí? Ya les dije ahorita cuáles son esas tres instituciones: Secretaría de Economía, Secretaría de la Función Pública y el Servicio de Administración Tributaria. Hay otro tema muy interesante también ahorita, ¿sí? Que es qué efectos regulatorios tiene, por ejemplo, la FIREL, que es la firma electrónica que está emitiendo ¿qué? El Poder Judicial de la Federación. ¿Para qué? Para efectuar actos jurídicos dentro de un juicio que se está ya llevando a cabo dentro de las plataformas que tiene el Poder Judicial de la Federación. ¿Cómo está regulada? Está regulada en base a la estructura de la Secretaría de la Función Pública, en base a la estructura también de la Secretaría, perdón, del Servicio de Administración Tributaria, que ese es otro tema también. Dice, 3, los particulares, en los casos que utilizan la firma electrónica avanzada en términos de esta ley. A posteriori nos va a ir manifestando qué tipo de actos jurídicos, ¿sí? 4, artículo 4. Las disposiciones de esta ley no serán aplicables en los actos que no sea factible el uso. O sea, ya nos está diciendo la ley, es muy clara. A mí me gusta especificar esta ley porque quien la hizo o cuando se juntaron los especialistas trataron de dar lo más claro y lo más regulable posible la estructura de la utilización. Aunque ahorita dije que sigue siendo ambigua la redacción para ciertas acciones, ¿sí? Aquí seguimos. Dice, las disposiciones de esta ley no serán aplicables a los actos que no sean factibles el uso de la firma electrónica avanzada por esta disposición o que exista previo dictamen de la Secretaría. También serán aplicables a la materia fiscal, aduanera y financiera. Si se fijan, ya nos está dando ahí una estructura muy específica de lo que yo les mencioné.
¿Cómo se está regulando la firma electrónica avanzada y cómo nació? Pues dentro de la estructura del ámbito de la obligación en materia tributaria. Y aquí ya lo está extendiendo, ya no lo está haciendo más visible. ¿Ok? Dice el artículo 5. La Secretaría, pues se refiere a la Secretaría de la Función Pública, en el ámbito de su competencia, estará facultada para interpretar las disposiciones de todos estos actos administrativos. Bueno, pues tendremos que recordar y nos tendríamos que ir a contraposición del artículo 14 constitucional, cuarto párrafo, que nos permite si podemos interpretar cierta norma o no, con correlación, por ejemplo, si son para efectos administrativos fiscales al artículo 5 de del Código Fiscal de la Federación. Sí, pero es muy específico la actuación de la firma electrónica avanzada en actos fiscales administrativos. Es que en la emisión de factura electrónica al momento de generar el certificado de sello digital o para firmar declaraciones anuales o para solicitar devoluciones, ¿sí? O para los efectos de presentar ciertas compensaciones o presentar actos jurídicos que se establecen en diferentes tipos de disposiciones o obligaciones, como lo puede ser la declaración informativa de operaciones con terceros, la declaración informativa múltiple, que son muchas obligaciones que el contribuyente tiene dependiendo de qué, de su actividad económica. Seguimos. Artículo 6. A falta de disposición expresa, es lo que les venía mencionando. Pues de manera supletoria, ¿a dónde nos acudimos? Aquí nos está estableciendo la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo. ¿Para los efectos de qué? Porque cuando recordemos que si nosotros queremos litigar el juicio de nulidad, el Tribunal de Justicia Fiscal Administrativa ya nos permite presentar todas las actuaciones desde nuestro primer, ¿qué? Acto jurídico de presentaciones, desde el escrito inicial de la demanda, si nos vamos a ir para los efectos del juicio electrónico en línea o bien de la manera tradicional, o el Código Civil Federal o el Código de Procedimientos Civiles Federales, que eso es de ley, ¿sí? Y luego viene ya un título segundo, sí, que es muy importante, de la firma electrónica avanzada. Su capítulo primero utiliza del uso y de la validez, porque establece si existe el uso o la validez de la firma electrónica. Si ahorita yo comenté, pues que es no repudiable. Bueno, pues porque de alguna u otra manera, mientras sea tecnología y sea maniobrable con manos de personas como nosotros, pues todo puede ser corruptible, ¿sí? Que ese es un tema muy importante que se ve en la licenciatura de Seguridad de la Información allá en Físico Matemático. ¿Qué tan ético o no es ético la vulneración de un código fuente, por ejemplo? Y aquí esto es parte de esta situación. Artículo 7. La firma electrónica avanzada podrá ser utilizada en documentos electrónicos. Aquí me voy a establecer un poquito más. ¿A qué se refiere con documentos electrónicos? Bueno, pues la Secretaría de Economía, como establece, por ejemplo, toda la regulación de los actos jurídicos, toda la regulación del registro público de comercio, pues todos esos actos jurídicos que establezcan estas dependencias con correspondencia con los notarios públicos o los corredores públicos, que ellos también tienen la utilización de la firma electrónica avanzada o de la e-firma, vamos a entenderlo así. Eso es a lo que se refiere este artículo. Todos esos documentos electrónicos, ¿ok? Eso es a lo que se basa, literalmente. Dice el artículo 8, para estos efectos deberá cumplir con los principios rectores siguientes, y esto es muy importante. La autenticidad, era lo que les mencionaba. Todos los actos jurídicos emanados con firma electrónica avanzada son auténticos. ¿Por qué? Porque es un documento electrónico que en su caso va a contener mensajes o documentos electrónicos que nos van a dar certeza jurídica a lo que nosotros estamos realizando. Segundo elemento, integridad, que eso es muy importante. La integridad consiste, ¿en qué va a consistir? En que todo el mensaje de datos o todo el documento, ¿sí? Nos va a dar una certeza. ¿Cómo va a ser esa certeza? Porque está firmado directamente por, como los he mencionado, por el titular de la misma firma, ¿sí? Y no se puede aducir sufrimiento o pérdida ¿de qué? Del resultado de la interpretación de la comunicación. ¿Por qué? Porque yo soy el único que sé de esa contraseña y soy el único que tiene esa, ya les había comentado, que es
la llave privada y la llave pública. O sea, no puede existir esa situación, ¿sí? Otro tema que es muy interesante y se lo he venido comentando es el no repudio, que eso es muy interesante. El no repudiar es lo que les estoy mencionando. La firma electrónica avanzada garantiza la autoría y la integridad del acto jurídico que estamos manifestando. No puede haber ningún ente del exterior que puede decir es que tú no lo hiciste. ¿Acaso contrario de la firma autógrafa? ¿Sí? Tú no lo hiciste. No, pues claro que lo hiciste. ¿Por qué? Insisto, porque tienes tu clave privada, tu clave pública, para los efectos de qué? De darle clic y aceptar y emanar el acto jurídico del que estamos hablando. Por eso es bien importante, no se puede repudiar, que esos son otros temas que ya se pueden establecer. Y por último, la confidencialidad, que ese es un tema muy importante. Dicen que si puede ser público, si todos los actos jurídicos emanados con firma electrónica tienen, son públicos, ¿no? Definitivamente que no, son actos muy, muy, muy privados y confidenciales. ¿Qué significa esto? Que el quien emita el mensaje de datos siempre va a garantizar que ese firmante, ¿sí? Es quien lo hizo. Y solamente puede ser cifrado ¿por quién? Por el firmante y el receptor. O sea, no podemos repudiarlo. Porque aquí simplemente hay dos partes, como siempre nos lo han enseñado en el derecho. Bueno, puede existir acreedor y deudor, ¿verdad? Según el artículo 23 del Código Fiscal de la Federación, ¿sí? Al mismo tiempo, que es la compensación. Pero bueno, aquí simplemente hay actor, ¿sí? Es el activo y el pasivo, pero acá se llama firmante y receptor. No puede haber un tercero. El firmante y el receptor no pueden decir, no, yo te desconozco, no, yo no te conozco. Oye, es que ese acto jurídico yo no lo estipulé, ¿no? Porque ese documento nosotros lo estamos estableciendo. Es una manifestación de la voluntad. Ese es un elemento que nos le enseñaron dentro de la estructura del 1689 del Código Civil del Estado de Nuevo León, que son los convenios. Eso es una estructura de la manifestación de la voluntad. ¿Sí? O sea, yo ahí no te lo puedo repudiar. Sin embargo, sí es confidencial, porque eso es entre tú y yo. Por eso es muy interesante esta ley, ¿sí? Por eso requerimos también de que se empiece a cimentar que nos empiecen a, que la autoridad empiece a hacer políticas públicas para los efectos de empezar a culturizar esta figura, que es muy viable, es muy buena, es muy loable, ¿sí? Entonces, el artículo 9 nos manifiesta los sujetos obligados, ¿sí? ¿Y qué nos está estableciendo? ¿Quién es un sujeto obligado? Aquí nos da dos fracciones y es muy directa. Pues de antemano, el quien tenga un certificado digital vigente, ¿sí? O sea, tiene que tener un certificado digital vigente. O sea, eso es la premisa inicial. Tienes que tener un certificado digital vigente. Si no lo tienes, pues el acto jurídico va a ser inválido. ¿Por qué? Pues porque ya está corrupto ese certificado. ¿Y cuál es el segundo elemento? Muy importante, la clave privada. Insistimos con la clave privada. La clave privada, ¿por qué? Porque está bajo estricto control de la persona física titular de esa firma. Por eso esto no se puede repudiar. Insistimos. Por eso, en la factura electrónica, que eso es lo que implementó la administración pública fiscal, dijo, ¿cómo puedo controlar en la mayor posibilidad de todo lo que se puede usar en la vida fiscal de las empresas? Pues, ¿sabes qué? Pues en la emisión y en la recepción de documentos que los firmen con firma electrónica avanzada. Bueno, que para el SAT es la e-firma, ¿sí? Porque acuérdense que les dije cómo ha venido evolucionando. Primero fue FEA, pero vieron que se veía muy feo ese nombre, FEA. Era firma electrónica avanzada. Y luego le pusieron fiel, firma electrónica avanzada, pero luego no les gustó y le pusieron e.firma, ¿sí? Los que nos dedicamos a esto, pues para nosotros no tiene relevancia alguna la terminología, porque sabemos que se refiere a firma electrónica avanzada.
Un capítulo segundo, que es muy importante, son los documentos electrónicos y los mensajes de datos, ¿sí? Que cómo es la estructura. Aquí ya puede establecerse, por ejemplo, que este sería otro tema, que en el Comité de Nuevo León 4.0 lo platiqué, por ejemplo, es qué cultura tienen los tribunales, ¿sí? Para los efectos de recibir una probanza electrónica. Ese es un tema muy importante. ¿Qué cultura tienen los jueces? Y esto se dice con todo el debido respeto posible para toda la estructura jurídica de los tribunales. Es, ¿qué cultura tienen para recibir qué? Una probanza electrónica, ya sea un documento electrónico, ya sea que una factura electrónica. ¿Por qué? Pues porque recordemos que para los efectos jurídicos de una factura, la representación impresa, según el anexo 20 con la estructura del 2929A, no es la representación impresa del CFDI, es el archivo XML. El problema es de que, y atinadamente, la estructura de los tribunales, ¿sí? Tanto de los estados como la de la federación, pues tendrán los ordenadores para poder interpretar el XML o la estructura de la cantidad o de los elementos. Ahí tendríamos también otro tema para los efectos de capacitación, ¿sí? Que esto por eso de ahí nació este tema. El artículo 10, el 11, el 12, el 13, ¿sí? El 14, el 15, el 16, nos establecen toda la estructura de cómo van a actuar, ¿sí? Estas dependencias con el tratamiento de los documentos electrónicos y los mensajes de datos, ¿ok? En el título tercero del certificado digital, esto es muy importante porque ya nos dice cuál es la estructura jurídica que debe de tener, es decir, desde la estructura del caparazón exterior, no desde el interno tecnológico. Nos dice qué debe de tener para todos ustedes para cuando se encuentren inmiscuidos en un tema de estos. Número de serie, hay que buscarlo siempre. Autoridad certificadora que lo emitió. Entendamos que ya les comenté, solo son tres: Secretaría de Economía, Secretaría de la Función Pública y el SAT. ¿Ok? Si ustedes checan, por ejemplo, el timbrado de un CFDI, van a tener dos certificados de sellos digitales. Van a traer el proveedor autorizado de certificación con el sello digital del Servicio de Administración Tributaria, por poner un ejemplo. Si lo emite la Secretaría de Economía, pues van a traer que el certificado de sello digital de la Secretaría de Economía y del tercero quien lo emitió. Siempre van a ser dos de autenticidad, tanto el de la dependencia como quien firma. Si no tiene esta, pues es inválido ese XML, ¿eh? Hay que tener mucho cuidado con eso. Otra estructura, el algoritmo de la firma, que eso es muy importante, pero ya ahí nos tendríamos que meter a un aspecto técnico de estructura tecnológica, que para los efectos de nosotros, pues tendríamos que llegarnos con expertos en código que regula la norma 151 y el anexo 20. La vigencia es muy importante, muchachos, muy importante. Como todo acto jurídico, recuerden, tenemos términos perentorios y términos dilatorios. Entonces, por eso la vigencia es muy, muy, muy importante. ¿Sí? Una de las cuestiones que se basa la autoridad siempre va a ser que tu certificado de sello digital esté vigente. Siempre hay que tener muy, 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 muy cautos en esa precaución para emitir actos jurídicos. Obviamente el nombre del titular del certificado digital, ¿sí? Acuérdense, la autoridad, cuando nosotros vayamos a tramitar esto, vamos a tener que ligar nuestro nombre, nuestra CURP, nuestras indubitables y la IRIS. Por eso es no repudiable, ¿ok? Nos están pidiendo un correo de dirección electrónica, que bueno, pues ese es esto, pues hay que tocarlo como quiera. Y este es un tema muy importante, la CURP. Últimamente, en los ejercicios que hemos estado nosotros haciendo, en los ejercicios que me han invitado a mí en ciertos foros ahí de la Secretaría de la Función Pública, la Secretaría de Gobernación quiere empezar a establecer que muchos de los trámites que se hagan, por ejemplo,
para los efectos de solicitud de un acta de nacimiento, un registro de un acta de matrimonio, el registro de un acta de divorcio, todas las actas que vienen contenidas en el Código Civil, ¿sí? Simplemente sean emitidas mediante la base, ya lo estamos estableciendo mediante la CURP, ¿sí? Hasta ahorita nada más se pueden tramitar en la digitalización administrativa las actas de nacimiento. ¿Qué es lo que quiere hacer la Secretaría de la Función Pública? Ligando la autorización a la Secretaría de Gobernación, que mediante el CURP se va a tramitar una firma electrónica avanzada para nosotros poder realizar ya todos los trámites administrativos que emita la Secretaría de Gobernación, para ya no poder acudir a ¿qué? A las administraciones físicamente. Todos los actos jurídicos de RENAPO, de actas, de etcétera, etcétera, ya van a ser, ya se está debatiendo ahorita en la Cámara de Diputados, que la estructura para que la Secretaría de Gobernación también ya sea un ente para poder nosotros utilizar la firma electrónica. ¿Sí? La clave pública, y estos son los elementos más importantes que podemos manifestar. No sé, la moderadora que me mencione si tenemos tiempo más o porque digo, hay mucha información. Ustedes díganme, maestro. Así es, doctor. Igual, si hay algunas preguntas, se las haremos llegar por aparte, pero está muy bien el tiempo. Estoy bien en tiempo. Ok, Sí. muy bien. Entonces, voy a continuar. Ya estoy un poquito más relajado porque iba muy rápido. Dentro de la estructura del artículo 18, esto es muy importante porque nos empieza a establecer, ¿sí? Que el interesado, ¿sí? Tiene que acudir a la página web ¿de quién? Pues de la autoridad certificadora. Y tiene que llenar ¿qué? Un formulario de solicitud de certificado. ¿Qué tiene que contener este? Primeramente, pues el nombre completo de quien lo está solicitando, ¿sí? Aquí hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque se ha suscitado que en la vida jurídica, como ustedes bien lo saben, hay personas que se llaman María de Jesús, por ejemplo, pero en el acta viene Ma.de Jesús, ¿sí? Si aquí hay un contratiempo en la regulación administrativa del CURP, cómo se registró, cómo lo dio de alta el RENAPO, y si hay una discrepancia en el acta, ¿sí? La autoridad reguladora y certificadora no nos va a poder, regular esa certificación. No nos va a poder emitir porque va a haber ahí una discrepancia de información. Hay que tener mucho cuidado con ello, ¿sí? Nos pide el domicilio. Acuérdense que una parte esencial en actos jurídicos fiscales administrativos, una parte primordial es el domicilio, ¿sí? El domicilio es un elemento inherente a que si nosotros no damos el aviso correspondiente a la autoridad, nos pueden revocar el certificado de sello digital. Este es un tema muy debatible. Este es un tema me han manifestado si es violatorio o no, que por no presentar el aviso de cambio de domicilio me puedan quitar el certificado de sello digital. Bueno, pues es que tú y yo no lo establecemos. Eso viene como obligación en el Código Fiscal de la Federación, ¿sí? Nos sigue manifestando que requerimos ¿qué? Un correo electrónico, la CURP, ¿sí? Y después de esto ya nos empieza a manifestar quiénes son las reguladoras de todo esto. Dice el 18 en su último párrafo, la Secretaría de la Función Pública, la Secretaría de Economía y el Servicio de Administración Tributaria establecerán en conjunto todas los términos y las disposiciones aplicables a esta ley. Los procedimientos para el registro de datos y verificación de elementos de identificación, emisión, renovación y revocación solamente se darán en sus respectivas páginas web. Acá hay 4 elementos muy importantes. Otra vez, identificación, emisión, renovación y revocación. O sea, son 4 infinitivos: identificar, emitir, revocar
¿sí? Y renovar. Estos 4 infinitivos nos van a dar el éxito continuo de estar cumpliendo efectivamente con la regulación que nos estipula la Ley de Firma Electrónica Avanzada para tener un certificado vigente. ¿Cuáles son esos? Tener identificado, ¿sí?, mi regulación efectiva económica administrativa. ¿Cómo lo estoy emitiendo? En base a mis obligaciones. 3, si lo estoy renovando antes de que la vigencia me establezca lo contrario. Y en caso de que la autoridad encuentre una anomalía que yo esté incumpliendo en su efecto regulatorio, me lo va a revocar, ¿sí? Me lo va a revocar. Y al revocarlo, todos los actos jurídicos fiscales, administrativos, incontables y mercantiles van a ser inválidos. Y ahí ya nos vamos a encontrar en otras problemáticas. Por eso es muy importante, ¿eh? Últimamente en los juicios, hay muchos juicios en los que se está estableciendo que la revocación de certificados de sellos digitales a grandes contribuyentes, ¿eh? Esta es la nueva política pública que está implementando el gobierno federal. ¿Por qué? Pues porque con ellos no podemos nosotros emitir factura electrónica. Dicen persecución política, pueden decir política pública o no sé. Ustedes ahí manifiéstanlo en sus casas y ahí ténganlo a bien estructurarlo. Con esto me gustaría terminar y si me gustaría entrar a los efectos ahí no sé, de la cómo venga la estructura o ya ustedes me comentan. Dice, muy importante, ¿cómo va a tener vida ese certificado digital? O sea, ¿cuándo la autoridad me lo va a dejar sin efectos o cómo me lo puede revocar? 1, ya lo tocamos, por su vigencia, ¿sí? 2, cuando se compruebe que los documentos que presentamos tienen identidad falsa. Por eso les comenté ahorita un ejemplo muy, muy específico. Cuando tenemos eso, nos lo van a revocar. Y ese es un ejemplo muy sencillo. Otro muy importante, el fallecimiento del titular, ¿sí? Eso nos lo han enseñado toda la vida en la vida jurídica. ¿Qué? Pues cuando fallece el titular, ¿sí?, de un acto jurídico, pues fenece ese derecho, ¿verdad? Cuando se extravíe, fíjense, se inutilice o que haya tenido daños la estructura tecnológica donde se guardó, nosotros tenemos que hacer ¿qué? Un escrito libre conforme al artículo 18 y 18A del Código Fiscal de la Federación, manifestándolo esto, por ejemplo, la autoridad administrativa, que nosotros tenemos que se nos extravió o bien que se ha dañado ese certificado. ¿Por qué? Por daños a nuestro sistema, ¿sí? Es raro la situación esta, pero pues bueno, hay que tenerla por ahí. Otra forma, cuando el contribuyente o aquel sujeto obligado, ¿sí?, muestre la confidencialidad de sus actos o que viole la integridad o la seguridad de la protección de datos en todos los actos jurídicos. ¿Cómo puede ser esto? Pues que yo en una página web o en el Facebook, en el Twitter, en el YouTube, en cualquier plataforma que tenga un control masivo de usuarios, que yo ponga público mis actos jurídicos comerciales, administrativos y fiscales. Esa es una forma también de que nos puede nosotros hacer ahí la revocación de nuestro certificado. Una muy importante que ya les comenté, que es por ejemplo, por no establecer el cambio de domicilio, que esa es una obligación inherente a todo contribuyente y también desde dentro de las obligaciones del Código de Comercio, ya sea la revocación por resolución de la autoridad judicial o administrativa en este caso, ¿sí? Que te encuentres localizable, perdón, que te encuentres, o sea, que no te encuentres localizable. Si no te encuentras localizable para la autoridad fiscal, te lo va a revocar, ¿sí? Y una vez revocado, créanme, es un constante, ¿sí? Vamos a entenderlo así, pleito con la autoridad para los efectos de que me pueda volver a restituir ese derecho inherente en el pasado que tenía. Y prácticamente para los efectos de la vigencia de un certificado una vez que se emite,
por parte de la autoridad, siempre recuerden esto, una vez emitido, se tienen 4 años de vigencia, ¿sí? Repito, 4 años de vigencia tiene de vida un certificado en las manos del poseedor, ¿ok? ¿Qué es lo más común? Que el contribuyente o el usuario de los servicios de la función pública de la Secretaría de Economía se le pasó, vamos a ponerlo así en términos coloquiales, verificar la vigencia de esto, ¿sí? Pues en términos tecnológicos son actos jurídicos incorruptos. ¿Por qué? Porque no está vigente ese certificado. Hay que tener mucho cuidado con ello, ¿sí? Y prácticamente la ley, si bien es cierto que nos regula 31 artículos, pudimos observar lo más efectivo que en la vida jurídica nosotros podemos establecer contacto tanto con las administraciones públicas o en los actos jurídicos entre particulares, ¿verdad? Pues si tienen alguna situación, yo con gusto aquí estoy para poder contestarlo. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Daniel Garza de la Vega por tan interesante, valiosa y excelente conferencia y le solicitamos al maestro Edgar Humberto Gamboa Solís de lectura de su reconocimiento. Adelante. Muchas gracias Marisol, muy amable. Pues doctor, primeramente antes de dar lectura íntegra al merecido reconocimiento por parte de la Facultad de Derecho, del señor director y de un servidor, pues yo primeramente quiero felicitarlo, doctor. La verdad nos deja al menos a un servidor impresionado de qué tan amplio es este tema de la firma electrónica. Definitivamente, escuchándolo, pues digo, veo yo que en el tema de los actos jurídicos tiene mucha trascendencia este tema. Ahora con lo que usted manifestaba ahí de las probanzas electrónicas a través de los tribunales judiciales, que yo creo que finalmente pues lo vamos a volver a molestar, doctor, un servidor por ahí para una segunda exposición en cuanto a estos temas bastante interesantes y que ahora con lo de la tecnología, la industria 4.0, pues sin duda no deja de ser un tema bastante importante y que nosotros como abogados, sobre todo, pues debemos de estar muy involucrados en este tipo de cuestionamientos, ¿verdad? Y pues bueno, doctor, yo lo felicito de nueva cuenta. Muchas gracias por todo ese conocimiento, por toda esa experiencia que usted día con día viene desarrollando, ¿verdad? En su ámbito profesional. Y pues bueno, posteriormente yo me daré a la tarea de localizarlo para volverlo a invitar y con gusto tener otro webinar en este sentido. Yo creo que sin duda nuestros asistentes virtuales en este emotivo evento ahorita no me dejarán mentir, ¿verdad? Bastante experiencia en la hora que usted estuvo exponiendo, pues yo creo que se recopila bastantes comentarios bastante interesantes en el tema. Bueno, en este momento, si me permite, doctor, yo voy a darle lectura íntegra al merecido reconocimiento por su brillante exposición a este tema de la firma electrónica, que a la letra dice: la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León otorga el presente y merecido reconocimiento al doctor Daniel Garza de la Vega por su participación como ponente en los webinars que organiza la Facultad de Derecho y Criminología con el tema de la firma electrónica, seguridad financiera y personal. Alere Flaman Veritatis, Ciudad Universitaria, a 8 de octubre de 2020. Firma el maestro Óscar Lugo Cerrato como director de la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Nuevamente le reitero mi reconocimiento, el apoyo, doctor, muchísimas gracias y pues nos volvemos a poner en contacto. Muchas gracias a todos ustedes, compañeros, compañeras, maestros de esta facultad, por habernos acompañado en este evento virtual y pues seguimos posteriormente con otros webinars en el transcurso de la siguiente semana. Muchas gracias, Marisol. Le extiendo solo la palabra. Gracias. Muchas gracias, maestro. Así es, muchas felicidades y mucho éxito como hasta ahora. Y bien, la Facultad de Derecho y Criminología les agradece por otorgarnos su valiosa atención y halagarnos con su visualización. Que sigan teniendo una excelente tarde.